¿qué nos aporta a nuestro bienestar los diagnósticos de bioenergía? Todos en la vida hemos dicho una mañana, qué bien me siento, oh, yo dormí tan bien, hoy me llevo el mundo para adelante. Llegamos a la oficina a mediodía, ahí la carta de despido, se nos viene el mundo abajo. Regresamos en casa, el rabo entre las patas, como creo que se dice en castellano, y a la 14 llamamos a nuestro mejor amigo feliz de la vida, otra vez decimos, che, perdí mi empleo a mediodía y a la 14 recibí el aviso ganar la lotería. ¿No es lindo otra vez me llevo el mundo por adelante? Este ciclo es un ciclo extraordinariamente importante, es un ciclo de bioenergía. En realidad nuestro cuerpo no ha cambiado tanto entre la mañana y la tarde. Un poco más de toxina por el estrés, un poco más de endorfina cuando regresamos en casa por la lotería, si no morimos de infarto, como algunos lo hicieron, pero en realidad las endorfinas y las toxinas no son suficientes para explicar por qué nos levantamos, parecemos llevar el mundo por adelante y de repente se nos viene abajo y de repente lo llevamos por adelante. No se explica, no es suficiente. La diferencia es la bioenergía. La bioenergía, es decir, toda esta corriente eléctrica inteligente que hay en cada célula, toda esta bioenergía de vida que conecta a todos los seres vivientes entre ellos en el mundo de la naturaleza, toda esta bioenergía tiene una gran ventaja y un gigantesco defecto. Es que se mueve 27.000 veces más rápidamente que la energía biológica. Ejemplo. Supongamos que yo quiera rejuvenecer una persona de 20 años. Me costará 10 años de trabajo, nutrición, macrobiótica, yoga, entrenamiento, vida sana, etc. Supongamos que yo quiera rejuvenecer la bioenergía de alguien de 20 años. Me costará 3 horas. Es que precisamente la relación entre 3 horas y 10 años es de 1 contra 27.000. Estoy diciendo que por lo mejor y lo peor del hombre, la energía de vida sube 27.000 veces más rápidamente que la bioquímica, que nos podemos sanar, enfermar, envenenar, desintoxicarnos, rejuvenecer o envejecer 27.000 veces más rápidamente en la bioenergía que en la biología. Conclusión, podemos despertarnos a la mañana con una energía de 40 años, llegar a 80 años cuando estamos a mediodía, regresar a los 15 años de edad a las 16 horas, pero no por azar, algo ha pasado en la energía. ¿De acuerdo? Este se llama la Kundalini, es decir, esta energía específica que va desde el coxis hasta el cráneo, que alimenta los meridianos de acupuntura, que alimenta los chakras y termina dando energía vital a la glándula pineal. Ahora bien, a partir del momento donde sabemos ¿qué significa? Que entonces apenas tenemos un dolor de panza, tenemos que ir a ver al médico chino de la esquina. Este buen hombre, en su lenguaje incomprensible para nosotros, va a intentar de decirnos que el yin de aquí y que el yang de allá y que va a tomar el pulso nuestro y finalmente nos va a querer dar algún polvo de cuerno de rinoceronte. Bueno, es su derecho. Tiene razón en su lógica, en su filosofía. Pero la verdad no es tan cómodo, no por los rinocerontes que están en vía de extinción, sino en realidad no es tan cómodo de depender tanto de otra persona, de los pulsos, del médico local, etc. También no podemos pasar nuestra vida haciendo asanas de yoga, tenemos también que ir a trabajar. No podemos ir a las aguas termales cada vez que queremos. No todo el mundo puede comer otra cosa que un sándwich o un patí con ensalada. No podemos tanto controlar la nutrición. Y también no podemos vivir a la campaña. Nuestro trabajo, la oficina está en la ciudad. No podemos vivir a 5 horas de viaje de allá. ¿Qué nos queda a nosotros que vivimos en las grandes ciudades, intoxicados por la publicidad, por un aire malsano, por una comida llena de productos químicos? Es decir, nosotros que vivimos como en una pecera sucia, que es la ciudad, intoxicándonos y muriendo lentamente, ¿qué nos queda a nosotros para poder sobrevivir en este medio? La bioenergía. Tenemos que aprender a diagnosticar nuestra bioenergía y rápidamente cómo sanar la bioenergía. De aquí que en la terapia akáshica hemos creado todo un sistema de diagnóstico a distancia de la bioenergía. Lo mismo que en este momento, por ejemplo, existan los médicos online que en una ciudad importante pueden hacer un diagnóstico del iris a miles de kilómetros, pueden recibir todos los índices biológicos de una persona y emitir un nuevo diagnóstico a miles de kilómetros en tiempo real,
Ahora mismo podemos analizar en tiempo real la bioenergía de una persona. ¿Cómo funciona? Usted se está preguntando, no sé por qué no me siento bien en este momento, algo me debe estar pasando. Acabo de ver mis exámenes clínicos, está todo bien. Qué raro, mi médico me dice que está todo bien y yo siento que estoy por morirme. Hay una anomalía aquí. Este es un hecho cotidiano. Lo que el médico no puede saber es que tal vez me estoy contaminando con una energía de muerte catastrófica, porque él no puede analizar no hay examen clínico para este. ¿Qué hago? Rápidamente yo pido un diagnóstico bioenergético y en pocas horas, con pocas información que tengo que dar en pocas horas, yo descubro que tengo el chakra solar totalmente bloqueado. Tengo la kundalini que se corta al nivel de la vértebra lumbar número tal. Tengo, por ejemplo, una contaminación del cuerpo tal de la conciencia debido a un trauma energético que acabo de vivenciar. Es cierto, murió una amiga hace 3 días y todavía no me recuperé de este. ¿Qué significa este? Que gracias a un diagnóstico bioenergético yo puedo descubrir sobre mí todo lo que la medicina no me puede decir. Es complementario, no he dicho que se sustituye, es complementario. Gracias a un diagnóstico bioenergético puedo saber la razón energética de lo que anda mal en mí en este momento y además puedo recibir un tratamiento correspondiente. Este es nuevo, no es nuevo, tiene 10.000 años de antigüedad. Obviamente, yo hablo de la medicina ayurveda. En la medicina ayurveda precisamente se pretende que la enfermedad siempre nace en el plano espiritual y va bajando de piso en piso, 5, 6, 7 pisos, hasta llegar a la somatización, es decir, al nivel corporal. ¿Qué pasa con el médico? Es como el criminólogo. El criminólogo interviene después del crimen. El médico moderno interviene después de la enfermedad. ¿Qué pasa en las medicinas orientales? Son preventivas. Es como si, imagino los criminólogos del mundo, volverse telepata y poder detectar quién piensa hacer un crimen e ir a arrestarlo antes. Hay una película que presenta de un cierto modo. Bien, imaginemos Ocurre que un médico ayurveda, un médico chino, son personas que pueden diagnosticar por adelantado que un problema va a ocurrir. ¿Okay? El diagnóstico de bioenergía permite lo mismo de un cierto modo. Permite intervenir en el penúltimo escalón donde todo es todavía energético y antes que se somatiza en el cuerpo. ¿Me sigue? Por esto es tan importante tener un diagnóstico bioenergético. Ejemplo, se preocupa por su bebé recién nacido. Vale la pena de seguirlo cada semana. Tiene un pariente que anda mal, siente que anda mal, pero nadie descubre por qué. Vale la pena de seguirlo. Por ejemplo, el diagnóstico de los 10 balances bioenergéticos es un diagnóstico extraordinario que permite comparar lo incomparable. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, de la misión espiritual no cumplida? La persona está sufriendo en su medio profesional, pero más allá de la expresión moral, hay un daño que se está haciendo a una persona en su propia casa. Tal vez su casa está construida sobre un pozo de energía de muerte. Ningún medio científico permite detectarlo. Estos son medios bioenergéticos. En conclusión, el diagnóstico bioenergético es un sistema online que en pocas horas permite saber todo lo invisible de una persona desde las energías y proponer un plan de tratamiento acelerado para resolverlo. Es una herramienta moderna para resistir a la vida en las grandes urbes, que es totalmente, diría, un delirio para nuestra vida y nuestra salud. ¿En cuál libro podemos tener más información de bioenergía? Aquí hay muchos libros que hablan de ella en nuestras colecciones, por ejemplo, Bioenergía Revelada. Hay otro libro que es Hipnotismo y Bioenergía. Digamos que la bioenergía está omnipresente en todos los libros que escribo, en realidad, porque es la única explicación que permite enlazar el cuerpo, la mente y el espíritu, explicar lo inexplicable. Realmente es la gran explicación del tercer milenio, en realidad. Tenemos que retomar control de ella y yo espero escribir libros que permiten hacerlo todo lo que me queda para vivir.